Mi nombre es Isabel Torres, tengo 45 años y durante los últimos 20 años he construido 2 carreras paralelas exitosas. Públicamente, soy propietaria de 6 edificios de apartamentos en zonas prime de la ciudad, manejando mis propiedades bajo el nombre comercial Inmobiliaria San Rafael. Privadamente, soy socia senior del prestigioso bufete de abogados Herrera y Asociados, especializándome en derecho inmobiliario y familiar. Mantengo estas identidades separadas por razones estratégicas. Mis inquilinos no necesitan saber que su propietaria también es una abogada experimentada que conoce cada ley de arrendamiento al dedillo. Todo funcionó perfectamente durante años hasta que llegó Mónica Valdés. Mónica se mudó al apartamento 4B de mi edificio principal hace 8 meses. Era una mujer de 35 años, recién divorciada, con 2 hijos pequeños y una actitud que gritaba víctima profesional desde el primer día. Durante la inspección inicial del apartamento, había hecho comentarios sobre cómo finalmente había encontrado un lugar donde podría reconstruir su vida lejos de hombres abusivos. Señora Torres, me había dicho mientras firmaba el contrato de arrendamiento, espero que usted entienda mi situación. Estoy pasando por un divorcio difícil y necesito estabilidad para mis hijos. Por supuesto, respondí comprensivamente. Todos merecemos un hogar seguro. Lo que no mencioné fue que había revisado minuciosamente su historial crediticio, referencias laborales y antecedentes legales antes de aprobar su solicitud. Como abogada, sabía exactamente qué buscar en inquilinos potencialmente problemáticos. Los primeros 3 meses transcurrieron sin incidentes. Mónica pagaba su renta puntualmente y mantenía el apartamento en buenas condiciones. Ocasionalmente me encontraba con ella en el lobby, donde se quejaba amargamente sobre su exesposo y el sistema injusto que favorecía a los hombres en casos de custodia. Mi abogado dice que tengo un caso muy fuerte, me había dicho una tarde. Dice que los jueces están empezando a reconocer la violencia económica como abuso real. Asentí educadamente, aunque como abogada familiar sabía que su caso probablemente era menos sólido de lo que creía. El problema comenzó en el 4.º mes cuando su pago de renta llegó con 2 semanas de retraso. Señora Torres, me explicó por teléfono, mi ex esposo está retrasando los pagos de manutención deliberadamente. Es una táctica de intimidación que mi abogado dice que es muy común. Entiendo que las situaciones familiares pueden ser complicadas, respondí profesionalmente. ¿Cuándo podemos esperar el pago? La próxima semana, definitivamente. Mi abogado está presionando para acelerar el proceso. El pago nunca llegó esa semana. O la siguiente. Para el 5.º mes, Mónica me debía 2 meses completos de renta, y sus excusas se habían vuelto más elaboradas y menos creíbles. Mi ex esposo ha contratado a un abogado muy caro que está corrompiendo el proceso, me explicó cuando finalmente la confronté en persona. Está usando su dinero para manipular el sistema contra una madre soltera honesta. Mónica, dije calmadamente, entiendo que el divorcio es estresante, pero tienes obligaciones contractuales independientes de tu situación personal. Obligaciones contractuales. Su voz tomó un tono defensivo. Señora Torres, esperaba más comprensión de una mujer hacia otra mujer. La comprensión no paga las hipotecas, los impuestos prediales, o los gastos de mantenimiento del edificio. Típico, murmuró. Otra mujer que ha olvidado de dónde viene. Para el 6.º mes, Mónica no solo me debía 3 meses de renta, sino que había comenzado a evitar activamente mis llamadas y mensajes. Cuando finalmente logré hablar con ella, su actitud había cambiado dramáticamente. Señora Torres, me dijo con una nueva confianza que me puso inmediatamente en alerta, he estado consultando con mi abogado sobre mi situación. ¿Qué tipo de consulta? Resulta que usted ha estado violando varias leyes de inquilinos. El constante acoso sobre la renta, especialmente cuando sabe que estoy en una situación vulnerable, constituye hostigamiento. Mantuve mi voz profesional, aunque internamente estaba fascinada por su audacia. Mónica, solicitar el pago de renta acordado contractualmente no es acoso. Es administración básica de propiedades. Eso no es lo que dice mi abogado, respondió con una sonrisa que no me gustó nada. Una semana después, mi administrador de propiedades me entregó una citación legal. Mónica Valdés me estaba demandando por acoso de inquilino, discriminación contra madres solteras y daños emocionales.
Solicitaba 50,000 pesos en compensación y una orden judicial para prevenir futuras intimidaciones. Leí la demanda cuidadosamente esa noche en mi oficina legal. Era un trabajo amateur, lleno de alegaciones emocionales pero con muy poca base legal sustantiva. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el nombre del bufete representando a Mónica, Herrera y Asociados. Mi propio bufete. Específicamente, el abogado asignado era Diego Herrera, el hijo del fundador y un abogado de divorcio competente que había trabajado conmigo en varios casos complicados durante los últimos 5 años. Diego no tenía idea de que yo era la señora Torres mencionada en los documentos. Decidí manejar la situación delicadamente. En lugar de revelar inmediatamente la conexión, programé una reunión con Mónica y su representación legal para discutir una posible resolución extrajudicial. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal de Herrera y Asociados 3 días después. Llegué vestida profesionalmente pero sin identificarme como socia del bufete. Diego estaba presente, junto con Mónica, quien lucía una nueva ropa cara que claramente no podía permitirse con sus finanzas reportadas. Señora Torres, comenzó Diego profesionalmente, mi cliente ha sido victimizada por un patrón sistemático de acoso relacionado con su estatus como madre soltera en proceso de divorcio. Entiendo las alegaciones, respondí tranquilamente. ¿Podrían ser más específicos sobre las acciones que constituyen acoso? Mónica se inclinó hacia adelante agresivamente. Usted sabía que estaba en una situación vulnerable y deliberadamente me presionó sobre pagos de renta cuando sabía que dependía de manutención retrasada. ¿Cuántas veces solicité el pago de renta?, pregunté. Constantemente, respondió Mónica. Llamadas, mensajes, visitas. Era acoso puro. Saqué mi teléfono y mostré mi registro de llamadas. Según mis registros, hice exactamente 4 llamadas en 3 meses. ¿Considera eso constante? Diego intervino. El acoso no se mide solo por frecuencia, sino por el impacto emocional en poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables, repetí. Se refiere a inquilinos que firman contratos legales y luego se niegan a cumplir sus términos. Se refiere a madres solteras siendo explotadas por propietarios sin escrúpulos, replicó Mónica, su voz subiendo de volumen. Mónica, dije calmadamente, ¿podrías explicar cómo solicitar el pago acordado contractualmente constituye explotación? Porque usted sabía que no podía pagar, gritó. Sabía sobre mi divorcio y lo usó para intimidarme. De hecho, intervine, no sabía los detalles de tu situación financiera hasta que tú misma me los proporcionaste. Diego se aclaró la garganta. Señora Torres, sin entrar en detalles específicos, mi cliente está preparada para resolver esta situación extrajudicialmente si usted está dispuesta a negociar términos razonables. ¿Qué términos tenía en mente? Mónica sonrió triunfalmente. Cancelación completa de la deuda de renta, 10,000 pesos en compensación por daños emocionales, y 1 año adicional de arrendamiento a precio reducido. La audacia era breathtaking. No solo quería que perdonara 4,500 pesos en renta atrasada, sino que me pagara 10,000 pesos adicionales por el privilegio de ser estafada. Es una oferta interesante, respondí tranquilamente. ¿Puedo revisar los documentos legales una vez más? Diego me pasó la demanda. La leí cuidadosamente, notando varias deficiencias técnicas que un abogado experimentado habría evitado. Diego, dije finalmente, usando su nombre por primera vez, esta demanda tiene algunos problemas técnicos. Me miró sorprendido. Disculpe. La alegación de discriminación bajo la sección 12.5 del Código de Vivienda. Requiere evidencia de patrón discriminatorio, no casos aislados. Diego frunció el ceño, claramente confundido sobre cómo una propietaria conocía referencias legales específicas. Y la reclamación de daños emocionales, continué, necesita documentación médica o psicológica que establezca causa directa. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Mónica, su confianza vacilando ligeramente. He estado en el negocio inmobiliario durante 20 años. Uno aprende las leyes relevantes. Diego estaba examinando mi cara más cuidadosamente. Había algo en su expresión que sugería que estaba empezando a hacer conexiones. Señora Torres, dijo lentamente, por casualidad su nombre completo es Isabel Torres. Sí, respondí simplemente. Diego se puso pálido.
Isabel Torres de Herrera y Asociados. Soy socia senior de este bufete, sí. El silencio que siguió fue absoluto. Mónica me miraba con confusión total, mientras Diego comenzaba a comprender la magnitud del problema en el que se había metido. Esto es imposible, murmuró Mónica. Usted es propietaria, no abogada. Soy ambas, respondí tranquilamente. Y como socia senior de este bufete, tengo algunas preocupaciones sobre los méritos legales de tu caso. Diego estaba revisando frenéticamente los documentos frente a él. Isabel, yo no sabía, no hice la conexión. Por supuesto que no, le aseguré. Mantengo mis negocios inmobiliarios bajo un nombre comercial diferente por exactamente esta razón. Me dirigí a Mónica directamente. Mónica, no solo me debes 3 meses de renta bajo un contrato legalmente vinculante, sino que acabas de intentar demandar fraudulentamente a una abogada especializada en derecho inmobiliario. Fraude, protestó. No es fraude. Usted realmente me acosó. Mónica, dijo Diego con voz temblorosa, creo que necesitamos reconsiderar este caso. ¿Reconsiderar? Usted dijo que teníamos un caso sólido. Diego me miró suplicante. Isabel, obviamente hay un conflicto de interés aquí. Voy a tener que retirarme del caso. Entiendo completamente, respondí. Pero antes de que te retires, hay algo más que debes saber. Saqué una carpeta de mi maletín. Mónica, ¿recuerdas cuando mencionaste que tu ex esposo había contratado un abogado caro que estaba corrompiendo el proceso? Sí, ¿y qué? Su abogado también es de este bufete. De hecho, yo he estado consultando en su caso de divorcio durante los últimos 2 meses. La cara de Mónica perdió todo color. ¿Qué significa eso? Significa, expliqué calmadamente, que tengo acceso completo a todos los documentos financieros de tu divorcio, incluyendo evidencia de que has estado recibiendo pagos de manutención puntualmente durante los últimos 4 meses. Eso es mentira. Abrí la carpeta y saqué extractos bancarios. Estos son tus registros bancarios, proporcionados como parte del descubrimiento de evidencia en tu caso de divorcio. Muestran depósitos regulares de 2.800 pesos mensuales de tu ex esposo. Diego examinó los documentos con horror creciente. Mónica, estos documentos muestran que has tenido fondos suficientes para pagar la renta durante todo el periodo en cuestión. Ese dinero es para mis hijos, protestó débilmente. Según tu presupuesto presentado a la corte, continué, habías presupuestado 1.200 pesos mensuales específicamente para vivienda. El caso de Mónica se estaba desmoronando frente a sus ojos, y ella lo sabía. Esto no es justo, murmuró finalmente. No debería poder usar información de mi divorcio contra mí. Mónica, dije suavemente, presentaste una demanda frívola basada en mentiras documentadas contra alguien que tenía acceso completo a la evidencia que contradice cada una de tus alegaciones. Diego cerró su carpeta decisivamente. Mónica, necesito retirarme de este caso inmediatamente. Te sugiero que busques representación independiente, aunque honestamente, no creo que encuentres un abogado dispuesto a proceder con evidencia tan contradictoria. Mónica se levantó bruscamente. Ustedes abogados son todos iguales. Se protegen entre sí. No, corregí, simplemente no presentamos casos que sabemos que no tienen mérito. Después de que Mónica salió furiosa de la oficina, Diego y yo nos quedamos para discutir las implicaciones éticas de la situación. Isabel, dijo Diego, lamento mucho esta situación. Si hubiera sabido que eras la propietaria. Diego, manejaste el caso basándote en la información que tu cliente te proporcionó. El problema no eres tú, es que ella te mintió sistemáticamente. ¿Qué vas a hacer sobre la renta atrasada? Procederé con un desalojo estándar. Tengo documentación completa de incumplimiento de contrato y ahora evidencia de que tenía fondos disponibles durante todo el periodo. Una semana después, Mónica recibió documentos de desalojo oficiales. Intentó encontrar otro abogado para representarla, pero después de revisar la evidencia disponible, ningún bufete respetable aceptó el caso. Al final, Mónica se mudó voluntariamente del apartamento después de que el tribunal ordenó que pagara no solo la renta atrasada sino también mis costos legales y las tarifas de corte. Su caso de divorcio también se vio afectado cuando su ex esposo presentó evidencia de que había estado mintiendo sobre sus gastos de vivienda,
resultando en una reducción de sus pagos de manutención. El apartamento 4B fue rentado rápidamente a una familia joven que aprecia tener una propietaria que entiende tanto el negocio como las leyes que lo gobiernan. Ocasionalmente, cuando otros inquilinos se quejan sobre políticas de renta o procedimientos, menciono casualmente que tengo algún conocimiento legal del negocio inmobiliario. Generalmente es suficiente para mantener las relaciones profesionales y respetuosas. La lección más importante que aprendí no fue sobre administración de propiedades o práctica legal, sino sobre la importancia de la integridad. Mónica había construido una estrategia entera basada en engaños y manipulación, asumiendo que podía explotar el sistema en su favor. Lo que no calculó fue que a veces, la persona que intentas estafar resulta ser exactamente la persona con el conocimiento y los recursos para exponer cada una de tus mentiras. En el negocio inmobiliario, como en la ley, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, es mejor estar del lado correcto de ella.